Lisandro, hablemos de la ciencia histórica, de la historia como ciencia, tomando nota de varias cosas, ¿no? En los últimos tiempos uno ha leído o ha visto a gente que plantea que la historia se parece mucho más a la literatura, o sea, que tendría menos de ciencia que otras ciencias, o que es un relato, o que la historia depende de quién cuenta la historia. Hay una cantidad enorme de lugares comunes, pero la historia es una ciencia. La historia es una ciencia y también hay que tener en cuenta una pregunta que está íntimamente ligada a eso. ¿Para qué sirve? Entonces nosotros arrancamos, es raro porque siempre tenemos que fundamentar o argumentar nuestros trabajos y explicar qué es una ciencia, ¿no? Es como que todo el tiempo tenemos que poner sobre la mesa, bueno, lo que estamos haciendo es ciencia, pero además yo creo que si se agrega la pregunta ¿para qué sirve? Ahí tiene otra connotación, ¿no? Porque obviamente que lo que estamos inmiscuidos en lo que es la ciencia histórica, lo que somos historiadores o aquellos que están formados o les interesa la historia desde las ciencias sociales, sabemos la importancia, la utilidad y el para qué de la historia. Entonces por ahí se asocia que bueno, lo pasado ya es algo que pasó, que no tiene ninguna importancia en el presente y en realidad el tiempo actual responde a un proceso histórico. Entonces bueno, la disciplina histórica o la ciencia histórica se ha constituido como ciencia ya en el siglo XIX. Entonces, a partir de allí, somos una ciencia porque tenemos un método histórico de trabajo. No es que hacemos lo que hacemos a la deriva. O sea, tenemos un método histórico, tenemos como las demás ciencias, salvo que no tenemos como las ciencias naturales o las denominadas ciencias exactas, la posibilidad de comprobar. Pero lo demás tenemos. O sea, tenemos una metodología de trabajo que es rigurosa, tenemos fuentes, o sea, son documentos históricos que es el legado de la sociedad pretérita, que lo que nosotros hacemos es estudiar para entender un poco cómo estamos hoy, cómo llegamos a la situación o al contexto actual. O sea, la ciencia histórica, no sé si en todos los lugares se la discute, o hay espacios donde se la discute, o zonas donde se la discute, o contextos, ¿no? Porque también está eso, bueno, depende del contexto socioeconómico o sociopolítico, se le pone un signo de interrogación, o en otros contextos, no. Yo no me imagino esto en el primer mundo, digamos. No sé si se la cuestiona la ciencia histórica, sino que se la pondera. Claro. Esa sería como el ida y vuelta, pero fíjate que yo te dije, en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI y tenemos que decir, bueno, lo que hacemos es científico por esto y por esto. Tenemos unos pasos de investigación histórica, nos guiamos por eso. Obviamente que lo que no podemos es hacer esa experimentación de las ciencias naturales, o sea, esa comprobación y establecer una ley general, ¿no? Claro. Si la ley de la gravedad es una ley que está establecida y que se la puede comprobar. Nosotros estudiamos fenómenos sociales, procesos históricos y estudiamos a los seres humanos que tienen comportamientos que no responden a una estructura fija. O sea, un suceso puede ser recibido de determinada manera por una persona, por otra. Nosotros dos acá podemos interpretar un fenómeno social y reaccionar de una manera distinta. Entonces no podemos fijar una ley en función de la repetición de hechos. Por ejemplo, los ciclos económicos. Y si vamos a la historia argentina, podemos hablar de ciclos económicos y bueno, tenemos periodos de crecimiento y a ese periodo de crecimiento le sucede una crisis. Entonces, en el contexto sociopolítico se habla, bueno, la crisis del 2001 tuvo algunos elementos que permiten entrever que en el contexto actual puede haber un estallido social, pero no se puede comprobar eso. Claro. No lo podemos fijar como ley. Y no podemos experimentar con eso. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Pero digo, esa es la cuestión de la ciencia histórica, digamos. Pero más allá de eso, por ejemplo, si estudiamos un contexto económico cualquiera, y tenemos las fuentes, los documentos, los datos, las estadísticas que nos permiten explicar eso, digamos, ahí hay un trabajo científico riguroso. Yo no puedo trabajar a la deriva y inventar o procesar datos que no existen. Claro. ¿No? Entonces, bueno, tengo que explicar en función de esa necesidad. Y además, la carrera de historia está en las universidades, es decir, hay que estudiar la carrera, hay que formarse científica, disciplinar y académicamente para poder ejercer, para tener, digamos, la posibilidad de insertarte en un mercado laboral, muchos como profesores, docentes, investigadores y algunos más abocados a la investigación, que también requiere todo un proceso de formación. No es, digamos, que hay muchas personas que son aficionadas a la historia y está perfecto, está muy bien que sea así, le gusta, tienen muchas fuentes históricas y lo trabajan de esa manera. Pero el historiador formado disciplinarmente
justamente lo que hace es estudiar la ciencia histórica, y eso tiene todo un trabajo riguroso detrás de esa formación. Hablemos de historia en misiones o en esta región, para no quedarnos... Sí. Cuando decimos misiones, en todo caso, pensemos en las misiones de Brasil, en las misiones de Paraguay también, ¿no? Sí, una región más amplia. Y una región más amplia. Entonces, hacer historia acá debe tener una cantidad enorme de condimentos interesantes, y por otro lado hay una cantidad muy grande de trabajos en muchos niveles, en muchas capas de esa historia. Sí, es muy importante esto que marca, está bueno, porque yo siempre digo, hacer historia es complicado, y hacer historia en los márgenes es mucho más complicado, porque querramos o no, estamos en una zona que es marginal respecto a lo que es la zona central, del centro del país, lo que es la Pampa Húmeda, Buenos Aires, donde quizás hay otros recursos para hacer ciencia, no solo económicos, ¿no? Sino fuentes, documentos. Entonces aquí estamos en una región más amplia, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en la región yerbatera, es una región más amplia que el norte de Corrientes y todo Misiones. Involucra a Brasil, involucra a Paraguay, es decir, hay elementos comunes que me permiten explicar este proceso histórico en estos tres países, más allá de las fronteras, que son fronteras actuales, ¿no? Los estados nacionales han conformado fronteras a partir de la creación, el surgimiento y el fomento de estos estados nacionales en la década de 1880, ¿sí? En Argentina. Entonces ahí se definieron límites que quizás esos límites no consideraron a la historia. No consideraron, ¿no? Nosotros... Gente que toman mate en Brasil con sus variantes, sí. En Paraguay, lo preparan con la misma ceremonia. Sí. Y nosotros tenemos que decir, bueno, formamos parte de la región NEA, ¿no? Formamos parte de la región NEA, bueno, está Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes. Y bueno, ¿tenemos elementos en común con ellos? Sí, claramente. Pero quizás tenemos elementos mucho más comunes con el brasileño, sobre acá de la zona limítrofe, con el paraguayo, ¿no? El tereré, el mate, la forma, el proceso, el ritual de preparación. Entonces, la historia también, volviendo a esto, bueno, de las misiones jesuíticas, que también es una región más amplia de la que nosotros conocemos de la frontera de los estados nacionales. Nosotros, Misiones, digamos, formó parte de esa experiencia de las misiones jesuíticas, y de hecho todavía está el nombre, ¿no? El nombre de la provincia de Misiones, pero también tenemos experiencias de las misiones en Brasil y en Paraguay, y en otros puntos de la Argentina. Así que bueno, ahí estamos, hay muchos temas que son muy convocantes, que son muy atrapantes y que permiten explicar el devenir y el recorrido histórico. Tenemos que tener en cuenta que Misiones es una provincia nueva, de la denominada provincia nueva, se provincializa recién en el año 1953, antes formó parte de la experiencia del territorio nacional de Misiones, estuvo adscripta a Corrientes un tiempo, o sea, también son procesos históricos dinámicos, ¿sí? Son en constante dinamismo, y eso despierta el interés de determinados cientistas sociales, historiadores principalmente, para el abordaje de nuestro pasado. Y ahí hago paréntesis, y es importante agregar que en este caso podemos hacer una articulación interdisciplinar, ¿no? Nosotros los historiadores trabajamos con antropólogos, se puede trabajar con arqueología. Si vamos a las misiones jesuíticas, probablemente vamos a requerir un equipo interdisciplinario que nos va a permitir explicar de una manera más abarcativa ese proceso, que es un proceso histórico, pero por supuesto que es un proceso histórico, pero claro, que requiere otra mirada. Entonces ahí está la riqueza de las ciencias sociales, que lo que nos permite es dialogar entre nosotros. Hay tópicos que quizás tengan mucho más trabajo de investigación, como por ejemplo la inmigración. En este contexto, digamos, decir, bueno, la inmigración en Misiones es el aportante de lo que fue el proceso de poblamiento, y ahí hay que hacer otro paréntesis. Bueno, Misiones tampoco era un territorio vacío. Claro, acá había gente. Acá había gente. Acá había gente. O sea, no es que poblaron un espacio vacío. No. Esa idea hasta un poco romántica, y romantizar la historia, digamos, decir, bueno, acá el crisol de razas y todo. Bueno, cuando nosotros hacemos ese análisis histórico, lo que vemos es, no, también hubieron confrontaciones, hubieron disputas, hubieron luchas, ¿sí? Entonces no es que fue un proceso armónico. Y eso es importante explicar, porque explica la situación o el contexto en el que nosotros estamos viviendo y dejamos un legado, digamos. Es muy apasionante, la historia es muy apasionante, porque te vas encontrando, decir, bueno, no, ¿para qué vas a estudiar la yerba mate si ya es un objeto que ya ha sido estudiado? Pero estudiarlo desde otra óptica, o darle la impronta que uno le da, decir, bueno, yo tengo un norte, tengo un objetivo, y a medida que uno va, entre comillas, descubriendo cosas, decir, bueno,
parecen la pieza de un rompecabezas. Claro. Uno la va armando, me falta esto, o sea, tengo esta laguna acá. Y cuando llegás, y decís, bueno, y además otra cuestión es que nosotros trabajamos además con archivos, obviamente, con documentos, trabajamos con seres humanos. Porque el objeto de estudio, en este caso, en mi caso particular, se trata de productores de yerba mate. Entonces, no es lo mismo que yo me centre únicamente en los documentos cuando tengo la posibilidad de interactuar con ellos. Claro. De hablar, de entrevistarlos. Es decir, y eso es lo que sienta es la base de lo que nosotros hacemos en las ciencias sociales, que es ciencia básica. Y sin ciencia básica no se puede hacer ciencia aplicada. Claro. Explica un poquito eso, porque digamos, mucha gente no logra entender que la penicilina la encontraron mientras investigaban hongos para otra cosa. Digamos. Claro. Se dieron cuenta que podía ser un antibiótico, pero eso fue casi una consecuencia no buscada de la investigación. Sí, en este escenario nos planteamos la función de las ciencias sociales. Por eso mencioné lo de las ciencias básicas. Las ciencias sociales lo que hacemos son ciencias básicas que van a permitir o van a generar ese colchón de información para que después se pueda hacer ciencia aplicada. Entonces, decir, bueno, ¿cuál es la función? ¿O es útil? ¿Son útiles las ciencias sociales? Y vuelvo a la pregunta inicial de ¿para qué la historia? O sea, ¿para qué la antropología? ¿Para qué la sociología? ¿Para qué la arqueología? Esa pregunta la podemos trasladar a distintas disciplinas de las ciencias sociales, y ahí es importante la labor que nosotros hacemos. Vamos a un ejemplo concreto. Si yo trabajo la producción yerbatera y digo que en la zona suroeste de Misiones hay una mayor cantidad de hierbas que responden a la colonización, es decir, que son yerbales más bien antiguos, y que esos yerbales ya no tienen el mismo rinde que puede tener un nuevo yerbal de la zona norte. ¿Por qué? Porque la planta está deteriorada, y esa información de base quizás le sirva a alguien que trabaja con yerba mate de la ciencia aplicada para decir, bueno, hay que elaborar algunos elementos que van a permitir aumentar el rinde o ver alguna forma de que este productor tenga mayor rendimiento para no ir quedando fuera del circuito. Claro. O sea, es un trabajo articulado. En realidad yo no lo veo como nosotros las sociales vamos por la básica acá y en la otra vereda o a contramano vienen las ciencias aplicadas, las ciencias duras. Me parece que el trabajo científico es un trabajo en conjunto. Yo considero que hago trabajo científico y pondero y valoro mucho el trabajo de los colegas de las ciencias duras o de la biología, que estudian la yerba mate desde otra óptica, de la composición, ¿sí? ¿No? Sí, qué aporta a la salud, qué no, en esa discusión también de que en un momento decir, bueno, la yerba puede ocasionar algunos problemas de enfermedad. Entonces, bueno, no, la yerba también tiene otros beneficios. Entonces, esos estudios los hace otra disciplina u otra ciencia. Pero lo que nosotros hacemos, o no sé, te digo, el número de productores, cómo va variando el número de productores. Claro. ¿Y cómo se explica? ¿Cómo se explica? Y ahí lo explica la historia, y lo explica los procesos históricos. Si nosotros leemos un censo y decimos que en el 2002 había cerca de 16 o 17 mil productores y en la actualidad hay 11 mil, entonces algo pasó. Claro. Entonces lo que yo también pretendo y el objetivo que yo tengo, además de hacer investigación, es que la investigación que yo hago sirva. Sirva para la sociedad, sirva para el sujeto, objeto de estudio, en este caso también los productores, y sirva para generar políticas públicas, o sea, sirva para el Estado. Claro. Porque ahí lo que yo acabo de mencionar es un signo de alarma, digamos. ¿Qué está pasando? O por lo menos una pregunta. O es una pregunta, está planteada. Y entonces lo que nosotros hacemos es tratar de explicar en función de estos procesos históricos, en función de la documentación y en función de las medidas que se van tomando en distintos escenarios económicos, ¿sí? En acorde a políticas públicas dirigidas al agro. Y ahí abro otro gran tema, que es el agro, ¿sí? Las economías regionales, la agricultura o el agro en las regiones marginales, y ver cómo se instalan en una dinámica más nacional y después más global. Nosotros, el producto madre de Misiones, o el denominado producto madre, es la yerba mate. Entonces yo digo, ahí Misiones entró a contramano en el escenario o en el mercado nacional. Porque nosotros en la década de 1920 estábamos mirando hacia afuera. Todos los productos argentinos, o la mayoría de los productos argentinos de la denominada región agroexportadora, eran para el mercado externo. Misiones ingresa al mercado nacional a contramano, porque ingresa con un producto dirigido al mercado interno. Entonces, a partir de allí, ver
los elementos que nos permiten explicar, o decir, bueno, ¿se generan nuevos mercados? Sí, se generan nuevos mercados. La apertura a nuevos mercados es real. Pero aún así, el 90% de la yerba mate en el 2024 la consumimos nosotros. Quiero llevarte a otro punto que quizá por ahí tiene más que ver con a la vez un corpus teórico y tu práctica concreta. Hace muchos años leía a un sociólogo polaco que hablaba de la dualidad del cambio y de la persistencia. En tu experiencia como investigador, en este tema en el que has trabajado durante muchos años, casi desde que eras estudiante, ¿qué persistencias has encontrado en el mundo de la yerba y del productor yerbatero y de ese universo? ¿Y qué cosas van cambiando a veces vertiginosamente, ¿no? Porque, digamos, sí, es una cosa que encastra con otra. Sí, por supuesto. En términos de persistencia es la tenacidad de los productores, la resistencia que tienen. Misiones es una de las provincias que tiene el mayor número de pequeños productores, ¿sí? Y lo que también encuentro en esta diferencia es el proceso de asimetría, diferenciación social que nosotros llamamos, o concentración. Es decir, la agroindustria yerbatera es una agroindustria fuertemente concentrada, donde los grandes molinos, las grandes industrias concentran, 12 empresas concentran el 80% de la comercialización de yerba. Y entonces lo que yo vi en todo este recorrido histórico es que el pequeño productor defiende. Y al defender su producción genera estrategias. Claro. El mercado, ¿qué ofrece? Ofrece un producto industrial, un producto que requiere, no sé, llegar con mucha celeridad al público, al consumidor. Entonces, muchos molinos lo que hacen es acelerar el proceso natural que nosotros conocemos de secado, que son de 2 años. Ese sería el proceso natural de estacionamiento. Y lo aceleran y con un cámara de secado en 6 meses puede estar en el mercado, lo podemos consumir. Y el pequeño productor dice, bueno, no, yo voy a apostar a un producto natural de 2 años, voy a hacer una yerba barbacoa, voy a recuperar la tradición de las primeras formas de secado de la yerba mate y ofrezco un producto distinto. Voy a hacer yerba agroecológica, que está muy fuerte hoy, sobre todo en la zona centro de Misiones. Y bueno, yo te ofrezco un producto que no te ofrece la gran industria. Claro. Y así hay muchas experiencias, y en esas experiencias están las cooperativas, y sobre todo las pequeñas cooperativas, porque hay que diferenciar las grandes cooperativas con un, ya son grandes claro, con un marco más empresarial. Pero las pequeñas cooperativas de minifundista, que aunque comercien en un radio, y ahí también hay otra forma de persistencia, resistencia en este proceso histórico que yo veo, que buscan canales alternativos de comercialización. Y ahí nosotros conocemos los mercados solidarios, las ferias francas, ¿sí? Entonces tenemos otros canales donde quizás la gran industria no puede perforar, ¿sí? ¿Qué no le interesa? Sí, no sé si no lo interesa, o hay una resistencia también por parte de quienes forman esa, porque justamente ese espacio es un espacio de resistencia. Entonces pueden decir, bueno, no le interesa quizás porque el grupo es todavía menor, pero cuando el consumidor empieza a decir, no, prefiero esta yerba barbacoa, prefiero esta yerba agroecológica y voy a dejar la industrial, y eso se empieza a pasar de boca en boca, empieza a crecer, quizás le va a interesar. Digo barbacoa, pero también hay molinos que no leen en la etiqueta y dice barbacoa, porque también empiezan a incursionar. Claro. No, es una lógica empresarial y ellos son los más vivaces en este sentido. Entonces, y eso es lo que me encontré desde que hago esto, desde hace muchos años, como mencionabas, desde mi etapa de estudiante, que trabajé en una cooperativa particular en el interior de Misiones, que es la cooperativa de Jardín América, y después cuando hice el doctorado y amplié ya la gama y estudié todas las cooperativas de yerba, tanto de Corrientes como de Misiones. Entonces hay mucha variación entre una experiencia cooperativa y otra, entre una región y otra, pero está este motor que defienden los pequeños productores. Nosotros, la experiencia más recordada es el tractorazo, realmente, ¿no? Acá en Posadas, donde hubo una concentración masiva, pero ante determinadas situaciones o un contexto económico adverso, los productores se reúnen, buscan formas ya sea de comercializar su producto, porque ahí está la lucha. La verdadera lucha o la verdadera resistencia del pequeño productor es poder llegar a nosotros con su yerba, con su marca, ¿sí?
Obviamente que para llegar acá necesitamos todo el proceso productivo y que es muy difícil, es muy arduo. Es decir, bueno, vemos el contexto, si es un contexto donde está regulado y el precio está fijado, ya sea por el Estado o por un ente competente, es otra cosa. Ahora, cuando estamos en un libre mercado y el precio se fija en función de intereses netamente comerciales, netamente capitalistas, probablemente al pequeño productor le cueste mucho llegar desde la producción a la comercialización. Y se queda acá, se queda en la puerta. ¿Y qué hace? Y vende el producto a otras empresas, a otros molinos. Entonces ya no comercializa con su marca y ahí es donde pierde terreno, pierde historia, porque detrás de un paquete de pequeños productores hay historia. Claro. Hay historia de inmigración, hay historia de lucha, hay historia de resistencia, está la masacre, está el mambo. Ahí está el sabor. El aroma, yo siempre defino que, bueno, cuando uno va a campo y yo ahí recupero un poco mi infancia, ¿no? Porque siento el aroma a yerba mate de ese secadero que está haciendo el proceso de secado, y es un aroma, bueno, que incluye, obviamente, que es de yerba, pero que uno en la memoria o en lo que va pensando y lo que va articulando dice, bueno, detrás de este aroma hay un productor que se plantó, un productor que resistió, un productor que decidió vender a la cooperativa cuando un molino quizás les pagaba más. Obviamente que son realidades distintas. Me decís, bueno, hay productores que no lo hacen, bueno, claro, pero hay experiencia. Entonces, bueno, ahí está esta articulación, este ensamblaje por ahí que mencionabas vos, de cambio, lo que nosotros en la historia llamamos cambios y permanencias. Claro. Hay cosas que cambian y hay cosas que permanecen. Y dentro de los cambios y permanencias tenemos puntos de rupturas. Hay procesos históricos que determinan un antes y un después en la forma de producir y elaborar, por ejemplo, en este caso yerba mate. Entonces, buscamos eso, vemos eso. En mi caso me apasiono mucho por eso. Entonces, y trabajar con los productores que te abren las puertas de sus chacras, de sus unidades productivas, de las cooperativas, también llega a ser también hasta una reivindicación hasta de corte político, estudiar a ese sector. Bueno, yo lo que hago es generar un material que es el resultado de un proceso de investigación que tiene fuentes históricas, documentos oficiales, y trato de incluir constantemente a la voz del sujeto. Yo te digo, mira, esto pasó en 1970 y algo, y bueno, lo dice el documento, y el documento por ahí también tenemos que tener en cuenta que los documentos que nosotros consideramos documentos históricos fueron elaborados por personas. Claro. Entonces, es una versión. Es una versión. Allí hay subjetividad, y por supuesto que hay subjetividad. Claro. Que un ente oficial y el Estado, cuando sabemos la articulación y cómo funciona un Estado y los intereses que tiene ese Estado, y en función, porque también hay que diferenciar Estado de gobierno, ¿no? Tenés gobierno, ejercen el Estado en ese momento. Por otra entrevista. Es por otra entrevista. Tienen intereses. Entonces, esos documentos hablan, sí, pero allí hay subjetividad. Entonces también está en la capacidad o en el compromiso que tenemos los historiadores de asumir esa subjetividad y tratar de interpretarlo. Y analizar y plantear algo que yo digo que es histórico, pero que es útil en el presente. Muchas gracias, Alessandro. Gracias a vos. Y esto me deja la pauta de que hay otra charla pendiente. Cuando guste. Muchas gracias.